A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué pasaría si para aprender a ser médico, en lugar de solo leer libros, hubiera que, no sé, dibujar el corazón o construir un modelo del sistema digestivo? Suena un poco distinto, ¿no? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una investigación que se pregunta justamente eso, si la creatividad puede revolucionar la forma en que se enseña la medicina. Es como ver dos mundos enfrentados. Por un lado, lo de siempre, ¿no? El salón de clases, el profesor hablando por horas, un montón de libros. Un aprendizaje que, seamos sinceros, a veces es bastante pasivo. Y por el otro, ¡pum! Algo totalmente distinto. Un enfoque donde la gente se ensucia las manos, donde se usan manualidades, dibujos y se cambian los simuladores carísimos por proyectos que los mismos estudiantes crean. Una propuesta súper interesante. Bueno, para entender por qué se está hablando de esto, primero hay que ver el panorama completo. ¿Cuál es el problema con la forma en que se enseña medicina hoy en día? O mejor dicho, ¿por qué hace falta un cambio? Aquí está el meollo del asunto. Por un lado, la educación tradicional a veces puede hacer que la gente se desconecte, que solo escuche sin participar. Y por otro, están los simuladores de última tecnología, que sí, son una maravilla, pero cuestan una fortuna, son carísimos. Y eso es una barrera gigante, sobre todo en lugares que no tienen tantos recursos. Entonces, claro, la gente empieza a buscar otras maneras de enseñar que sean igual de buenas, pero mucho más accesibles. Y es justo ahí donde entra el estudio que vamos a desmenuzar hoy. Un grupo de investigadores se puso a revisar un montón de trabajos para ver si esta idea de aprender haciendo con proyectos creativos de verdad funciona, si es una solución real y efectiva. Y ojo, que esto no fue cualquier cosa. Para que nos hagamos una idea de lo serio que fue este trabajo, el equipo empezó con casi 1,850 estudios. ¡Una locura! Luego, como se ve aquí, fueron filtrando y filtrando con un cuidado tremendo, hasta quedarse solo con los que de verdad eran clave para su investigación. Y al final de todo ese proceso, se quedaron con este número, 17. 17 estudios de altísima calidad. Esa es la base de todo el análisis, lo que nos da una imagen súper clara y sólida sobre este tema. Y que nadie piense que esto es una moda de un día para otro, para nada. Los estudios que analizaron van desde el 2010 hasta el 2022, o sea, estamos hablando de más de una década de gente investigando y poniendo a prueba este método. Hay un interés real y sostenido en esto. Bueno, pero ¿de qué tipo de proyectos creativos estamos hablando exactamente? Pues aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Va mucho más allá de armar una maqueta. Imagínense esto, construir modelos pélvicos a mano, dibujar estructuras anatómicas súper detalladas, hacer mapas conceptuales para entender casos clínicos, hasta escribir poesía sobre farmacología o pintar anatomía en camisetas. De verdad, parece que la creatividad aquí no tiene límites. Entonces, ¿por qué funciona tan bien este método? Bueno, al analizar todos esos estudios, los investigadores encontraron que todo se sostiene sobre tres grandes pilares, tres ideas clave que explican el éxito de aprender haciendo. Vamos a ver cada una. El primero es lo que llamaron aprendizaje mejorado. Y tiene todo el sentido del mundo. Cuando uno hace algo con sus propias manos, cuando interactúa directamente con lo que está aprendiendo, las cosas simplemente hacen clic. Los temas complejos se vuelven más fáciles de entender y, sobre todo, se quedan grabados en la memoria. Miren, esta cita lo deja clarísimo. Se dieron cuenta de que toda esa parte visual, sensorial, de estar pintando en la cara de alguien o en una camiseta, ayudaba muchísimo a aprender las estructuras anatómicas. Es algo que, vamos, una clase normal difícilmente podría lograr. El segundo pilar es el aprendizaje colaborativo. Y es que casi todos estos proyectos se hacen en equipo. No se está solo frente a un libro. Se está trabajando con compañeros, discutiendo ideas, ayudándose mutuamente y, claro, con los profesores guiando el proceso. Se crea un ambiente de colaboración que es súper valioso. Y la colaboración a veces llega a niveles increíbles. Hubo un caso donde juntaron a estudiantes de arte con los de medicina. Imagínense eso. Cada grupo aportó su propia perspectiva. Y al final, todos terminaron aprendiendo un montón de los otros. Una idea genial. Y llegamos al tercer pilar, que para mí es el más potente de todos, el aprendizaje profundo. Esto ya no se trata de memorizar nombres y datos como un robot, ¿no? Se trata de entender de verdad, de empezar a conectar los puntos, a ver cómo una cosa se relaciona con la otra. Es ver el panorama completo de una forma totalmente nueva. Lo que dice este estudiante lo resume perfecto. Ese es el momento clic, ¿saben? Cuando de repente se dice, ahora lo entiendo. Uno se da cuenta de que no solo está repitiendo información, sino que está descubriendo cosas por sí mismo. Se identifica justo lo que no se sabía. Este esquema lo resume todo visualmente.
Nos muestra cómo estos tres pilares, el mejorado, el colaborativo y el profundo, no funcionan por separado. Están todos conectados, se alimentan entre sí. Y cuando funcionan bien juntos, el resultado es un compromiso increíble por parte de todos. Aunque, como vemos en esa flechita roja, también hay que tener cuidado, porque a veces el resultado puede ser el contrario, la desvinculación. Pero bueno, hasta ahora todo suena maravilloso, ¿cierto? La realidad es que, como en todo, no es una fórmula mágica. Este método también tiene sus problemas y sus desafíos. Así que ahora toca poner los pies en la tierra y ver la otra cara de la moneda. La gran pregunta es, ¿esto de verdad les sirve a todo el mundo? Y la respuesta corta, como ya se podrán imaginar, es pues no. Y para entender por qué, nada mejor que escuchar a un estudiante. Es súper claro. Si alguien siente que no tiene ni una pizca de habilidad para el dibujo, una actividad así puede ser más una fuente de estrés que una ayuda. En vez de abrir puertas, se siente como si le pusieran un muro delante. Aquí se resumen muy bien las razones de esa desconexión. Primero, el tiempo. La carga de trabajo puede ser brutal. Un estudio encontró que los estudiantes le dedicaban más de 9 horas en promedio a un solo proyecto. Segundo, un tema de percepción. Algunos sentían que actividades como escribir poesía eran como infantiles, que no encajaban con la seriedad de ser un futuro médico. Y tercero, para un grupo de estudiantes, simplemente no había una ventaja clara. Sentían que aprendían lo mismo que en una clase normal. Ok, entonces ya vimos lo bueno y lo malo. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál es el veredicto final? ¿Estamos viendo el futuro de la educación o solo una buena idea con muchos peros? Pero antes de dar una conclusión, quiero que volvamos a ver el impacto positivo, porque es muy fuerte. Escuchen a este otro estudiante. Esto es lo que pasa cuando el método funciona. Habla de entender de verdad, de disfrutar el aprender y de algo súper importante, sentirse con el poder de hacer las cosas. Es una experiencia que transforma. Al final la conclusión es esta. Los proyectos creativos son una herramienta potentísima, pero no son una varita mágica. No funcionan por sí solos. Para que de verdad tengan éxito, tienen que estar súper bien diseñados. Hay que encontrar el equilibrio perfecto entre la creatividad, la carga de trabajo y lo que significa ser un profesional de la medicina. Y todo esto nos deja con una última reflexión que va más allá de la medicina. Pensemos en esto. Sin un campo tan increíblemente complejo y riguroso como la medicina, la creatividad puede tener un impacto tan grande que no podría ser por la educación en todas las demás áreas. ¿Qué nos dice eso sobre el futuro de cómo aprendemos?